Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche, la FIFA, y nuestro hashtag es numeral Ojos en la FIFA. Bienvenidos. Para hablar de la FIFA, de la controversial FIFA, la muy controvertida FIFA y las acusaciones de corrupción, en estudio Jorge Hernán Peláez, matemático, sí. Acabo de enterarme, presentador de Winsports, lo escuchamos en La Hora del Regreso, en Sansa con Estilo, en la W, una voz muy conocida. Muchísimas gracias por estar acá. Carlos González Puche, abogado, exfutbolista y fundador y director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Federico Arango, colega mío en El Tiempo. Así es. Editor del Tiempo y autor de un libro, de un bestseller hoy en día, Así volvimos al Mundial. Y Alexander Ochoa, también exfutbolista y hombre de negocios en el fútbol. Agente FIFA, ¿verdad? Agente FIFA, sí. Ahora nos cuenta qué quiere decir eso. Okay. Mucho se habla de la FIFA, pero no sabemos muy bien cuáles son sus orígenes. Le propongo que miremos una nota histórica sobre qué es la FIFA y qué hace. La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, conocida por sus siglas FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta. Con sede en Zúrich, Suiza, agrupa 209 asociaciones o federaciones de fútbol. Al principio del siglo XX, el aumento de la popularidad y la competencia internacional llevaron a la Federación Inglesa de Fútbol a sostener discusiones acerca de la formación de una federación internacional. Pero esta iniciativa no tuvo acogida. Entonces otros 7 países europeos, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Francia, Suecia, Holanda y España, se reunieron para asociarse. Y de esta manera la FIFA fue fundada en París el 21 de mayo de 1904. La federación se extendió fuera del continente europeo con el ingreso de Sudáfrica en 1909, Argentina en 1912, Chile en 1913, Estados Unidos y Colombia en el año de 1914. En 1928 la FIFA estableció su propio campeonato mundial. El primero tuvo lugar en Uruguay, ganador del torneo olímpico para celebrar el centenario de la independencia de este país. Como Europa estaba en una crisis económica, muchos países renunciaron a la participación en él. Sin ellos, la primera Copa Mundial se inauguró en Montevideo el 18 de julio en 1930 con tan solo 4 selecciones europeas. Italia fue seleccionada para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1934. 34 asociaciones solicitaron participar, por lo que se realizaron eliminatorias para determinar las 16 selecciones participantes. Como protesta a las ausencias del torneo anterior, Uruguay se negó a participar y se convirtió en el único equipo campeón que no ha defendido su título. La final, ganada por los italianos, fue la primera transmitida por radio en vivo. La FIFA continuó creciendo. Para la celebración de sus 50 años ya contaba con 84 países miembros y el deporte continuó extendiéndose con toda la aparición de la televisión.
A partir de 1974, el brasileño João Havelange estructuró a la FIFA como una institución comercial. Incrementó el número de equipos participantes en el Mundial de Fútbol a 24 en España en 1982 y a 32 en Francia en 1998. El actual presidente Joseph Blatter ha mantenido esta política organizando por primera vez el Mundial de Fútbol en Asia, con Corea y Japón 2002 y Sudáfrica en 2010. Ahora visualiza a la federación como un gran poder económico y político, al punto que hoy la FIFA esperaba que el Mundial de Brasil le dejara 5 billones de dólares. Respecto a que la FIFA no ha aportado recursos económicos para la celebración de la justa mundialista, el organismo señala que ha pagado cerca de 2.000 millones de dólares para tal evento, de los cuales 1.000 son gastados en Brasil. Detalla que no ha recibido ningún tipo de fondos públicos y explica que los recursos han provenido de los beneficios obtenidos de los derechos de televisión y comercialización del torneo. Tenho repetido que os aeroportos, os metrôs, os BRTs e os estádios não voltarão na mala dos turistas. Ficarão aqui, beneficiando a todos nós. Uma Copa dura apenas um mês. Os benefícios ficam para toda a vida. La institución recuerda que hace más de 2 meses, antes de que iniciara la Copa Mundo, la presidenta de este país, Dilma Rousseff, aclaró que el presupuesto estatal para educación y salud no se vería afectado por el préstamo que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social ha concedido para los estadios. La FIFA apunta que el país organizador es el único responsable de elegir si utiliza 8, 10 o 12 estadios, siendo esta la última opción seleccionada por Brasil. En relación a las críticas sobre que el único interés de la FIFA radica en sus ganancias, la institución recuerda que es una asociación sin ánimo de lucro y explica que de los ingresos obtenidos por el Mundial destina $550.000 diarios al desarrollo del fútbol y casi 2.000 millones al día para la organización de campeonatos internacionales. Este presupuesto saldría de la inversión inicial de la FIFA, es decir, los recursos obtenidos por el Mundial. Bueno, antes de comenzar el debate, yo quería hacer una aclaración. Muchos de ustedes me pidieron después del programa del jueves pasado que hiciéramos la segunda parte del programa sobre el Medio Oriente. Eso estaba planeado para hoy y, como saben, hace unas horas comenzó la invasión terrestre de Israel en Gaza. Pero les vamos a dejar ese programa para la semana que viene, porque realmente nos pareció que había que aprovechar este momento para hacer el análisis sobre la FIFA, cerrar este mundial con un análisis sobre qué está pasando adentro de esta institución. Y si vieron hoy El Tiempo, verán un titular que dice: si la Iglesia es capaz de reformarse, si la Iglesia es capaz de más transparencia, la FIFA también tiene que ser capaz. Entonces, arranquemos, Carlos. ¿Le parece si arranco con una pregunta que manda un televidente y pregunta: ¿la FIFA un Estado autónomo? Yo diría que más que un Estado autónomo es una empresa, porque es una entidad sin ánimo de lucro, que llegó a construir a partir del fútbol y de la masificación del fútbol, que comienza a partir de 1905, una industria, porque realmente es un supraestado, más que es una organización con un poder que tiene más afiliados que la propia ONU, y que lo que regula a través de sus reglas de juego llega a imponer situaciones más allá de las que podría regular el propio Estado de cada país. Y a eso me explico. El negocio se conforma, y estoy sesgado en lo que te digo, es la única actividad que se lucró hasta 1995 sin límite del control sobre la actividad profesional del jugador. Los clubes eran dueños de los jugadores y de la profesión, la actividad de ellos, sin límite, y podían beneficiarse así no tuvieran contrato de trabajo, hasta que Bosman demanda el reglamento FIFA ante la Comunidad Económica Europea, y en 1995 se le pone un límite. Eso te puede dar una dimensión de lo que representa la FIFA hoy en el mundo actual.
Bueno, empecemos porque dijiste muchas cosas, entonces empecemos de a poquito y el que quiera, digamos, hacer sus anotaciones, por favor háganla porque no conozco muy bien, digamos, la especialidad de cada uno, pero arranquemos. Primero, ¿cómo es esto? Para poder definir si la FIFA es una organización multilateral con facultades subprestado, a veces pareciera que las tuviera, o una empresa multimillonaria a nivel mundial, una multinacional, o una mezcla de ambos. ¿Les parece si arrancamos? ¿Cómo es esto de que uno es poseedor de personas? Ustedes que fueron futbolistas, Alexandro, ¿por qué no se explica primero cómo es el negocio? ¿Cómo es que un club, una institución posee una persona? Pues todo empieza desde que el patrimonio de un equipo de fútbol son los jugadores. Hablamos del año 95 para atrás, por ejemplo. Y el patrimonio del equipo de fútbol es por lo que puedas vender el jugador, lo que pueda costar, y es lo que él quiere hacer para venderlos y generarle más ingresos a su equipo. Son dueños por el solo hecho de estar en el grupo, no tenían contrato, por el solo hecho de participar en el equipo, jugar sus torneos nacionales e internacionales, y de ahí parte de que la propiedad del club al jugador. Después de lo que pasó, lo que dice aquí el doc, pues ya cambia y regula y se parte en dos. Hay derechos deportivos y hay derechos federativos. Y ahí cambia un poco el tema económico, pero siempre había un lucro que era para privados, por decirlo así. Pero el deporte mundial pasa lo mismo en otras disciplinas. El fútbol americano, el béisbol, el baloncesto en los Estados Unidos también se mueve alrededor de las grandes figuras y los grandes talentos tienen un valor entre comillas. Fíjese, por ejemplo, en algún deporte que usted escoja en Estados Unidos, al comienzo de temporada, la asociación, que es la que agrupa a todos los clubes, compra a los jugadores y los reparte en el draft. Entonces también hay un valor económico, solo que cada club no negocia directamente con el manejador, sino que todos entre todos compran como una vaca, digamos, como un fondo, y después lo reparten. Eso está funcionando en algunos deportes. Jorge Nancy, yo entendí lo que decía Carlos, era que hubo demandas para defender derechos laborales, ¿verdad?, de los jugadores. Sí. Entonces, uno tiene la sensación, o por lo menos cuando uno mira la sanción que se le impuso a Luis Suárez en este mundial, que hay una cosificación del jugador, para empezar, Sí, pero no en el contrato ni en el valor. Fíjate que le ponen la sanción, no lo dejan jugar un tiempo, pero no le impiden que el Barcelona lo compre. Entonces, claro, Barcelona pero cuando la pregunta, para volver a la pregunta del televidente, que era, ¿es un estado o no? Es que la sanción no es no jugar, es no puede entrar a un estadio que no es propiedad de la FIFA. No solamente eso. Hay un abuso, claro. Entonces, es que, Laura, el fútbol es el único deporte que tiene lucro desde que nace. Los demás deportes, 1905 se crea el COI, y hasta 1970 o 75 se comienza a permitir que los demás atletas pertenecientes a los demás deportes diferentes al fútbol puedan ser retribuidos. Entonces, fíjate que la diferencia con el fútbol a los demás deportes es el más alto, el más fuerte, era hacer deporte, no para vivir, no como un medio de vida. El fútbol, por eso, hace su propio mundial, hace su propia actividad fuera de los olímpicos y se restringe quiénes pueden participar de los olímpicos, aquellos futbolistas que no son profesionales. Por lo tanto, siempre el tema del dinero ha estado en el fútbol. Como dice Jorge Hernán, después viene el desarrollo de otras actividades deportivas, como es el béisbol, como es el fútbol, que evidentemente dentro de un marco de regulación diferente, porque el sistema opera de manera distinta. Como anotaba nuestro exjugador, la propiedad de los jugadores era de los clubes. Aquí el negocio dentro del hockey, dentro del béisbol, dentro del básquetbol el negocio tiene que ser rentable para todos, y a mí lo que me interesa es el mejor espectáculo. Y allá las franquicias se venden, se colocan, porque si todos producimos, jugadores, directivos, patrocinadores, televisión, todos ganamos. Y se reparte a través de convenios colectivos, porque se regula todo a través de convenios colectivos, un ingreso, se pone límites a sus ingresos, se pone un escalafón para efectos de retribuir, pero hay contratos de trabajo. Hasta 1995, y en Colombia, hasta una demanda que yo presenté
en desarrollo de ese fallo Bosman en 1997, que la Corte Constitucional fijó límites constitucionales a los derechos deportivos, los clubes podían ser dueños de los jugadores sin que existiese un contrato de trabajo. Pero entonces, no sé si se daban los casos tan comunes de dueños de un jugador. Se llamaba el pase, ¿no? El pase y transferencia. Tal inversionista, muchas veces polémico, era dueño de mi pase y hice algo que no le gustó, dije algo que no, hice algo en la cancha que no le sirvió y parado. Meses. O lo valorizaba para que no lo comprara. Pero para volver, entonces tú hablas de caso, este fallo que fue un fallo, digamos, que se llevó al Tribunal Europeo, ¿verdad? Sí, es un belga, jugador belga. Exactamente, pero entonces, ¿cómo empata, digamos, lo que hace la FIFA con las legislaciones nacionales? ¿Cómo está empatando? No solo en términos de derechos laborales, sino en el resto. Cuando vuelvo a lo del Luis Suárez, porque me parece que ahí está el ejemplo. No se le deja entrar a un estadio, pero los estadios no son, ni siquiera como espectador, pero los estadios no son propiedad de la FIFA, ¿verdad? Un tema como de soberanías paralelas. Exactamente. ¿Por qué un Estado renunciaría a ciertas cosas esa es la frente a la FIFA si la FIFA no es un organismo de Estados? Tú que conoces bien el tema de... Porque es funcional, digamos, la existencia de la FIFA y del sistema internacional. Pues llevémoslo allá a un escenario más reducido. En muchos casos, muchos países vemos cómo la existencia del fútbol organizado, de una liga, de una competencia regular, con una periodicidad que brinda entretenimiento, es tremendamente funcional a la política, al juego político. En Colombia lo vimos, en Colombia empieza el fútbol profesional meses después del Bogotazo. En Colombia se toman el Palacio de Justicia y se transmite un partido que nadie quería ver por 2 canales. Siempre han estado ahí. En Colombia ocurre todo lo que pasa en el 89 con el narcotráfico y el presidente sale y nos dice: vamos a ver a Colombia, Ecuador, eliminatoria para Italia 90 para sentir alivio, digamos. Entonces, digamos, hay una relación gana-gana mutua y eso permite que la FIFA se tome atribuciones y los estados miran para otro lado. Pero fíjate, se hacen pasitos, digamos. Quiero llevarte al escenario multilateral, que tú eres experta en eso. En el orden mundial hoy existen los bloques, por ejemplo el G77, el bloque europeo, las potencias. ¿Ahí en la eso FIFA? pasa lo mismo en la FIFA. Entonces, CONMEBOL y Europa eran las 2 potencias originales. Eran los europeos por un lado, sin Inglaterra, y toda Sudamérica unida, Argentina, Brasil, Uruguay, inclusive Colombia, y entonces era como 2 entidades negociando y se turnaban los mundiales. Entonces primero Sudamérica, luego Europa, después Europa, luego ¿Y Sudamérica. por qué peleaban? ¿Por el lugar de los mundiales? No, ¿Por quién digamos que por el honor futbolístico siempre había una rivalidad deportiva natural, porque ellos eran las máquinas, los que hacían el fútbol con la fuerza, y de hecho pasó hace poco en la final, Alemania le demostró otra vez al mundo que ellos son la máquina, y Sudamérica era el talento, pero entonces era la improvisación, entonces era la lírica. Argentina y Uruguay llegan a la primera final donde no fueron europeos. Como hicieron bien en la nota en la siguiente mundial que fue en Europa, entonces Uruguay no fue. Ahí empieza la lucha política Sudamérica-Europa. Tan fuerte fue que el siguiente presidente de la FIFA fue brasilero, João Havelange. Cuando llega Havelange, se mantuvo esa hegemonía de los 2 continentes, invitaban a veces equipos de otros continentes, pero era marginal. Cuando llega Blatter se da cuenta que eso, al igual que en la ONU, tiene que cambiar, porque si tú sumas los países de África y los de Asia, dañas todos los otros 2 bloques. Entonces sumaste África y Asia en un solo bulto y les prometiste 2 mundiales, ¿no? Y con CACAF. Y Centroamérica. Entonces Blatter lo que hizo fue capturar una cantidad de votos de países que no tenían ligas de fútbol y les prometió darles Bueno, fútbol, pero ¿sí? aquí yo creo que hay que aclarar una cosa, que no son votos de países, son votos de asociaciones federaciones, nacionales de fútbol. Y a mí me gustaría que quizás... son las que tienen una posición dominante en su país, son las únicas que Los dueños del pueden fútbol. Son el monopolio. Se ha montar creado un un torneo monopolio. ¿Y cuál es la profesional. relación entre Asociación Nacional de Fútbol, Estado... No debe haber. Es que No, esa es una no de las existe. reglas de la FIFA. No puede haber. La FIFA obliga que no puede haber intervención de la política en el fútbol. De hecho, a cada- Nigeria lo sacan ahorita de Pero la eso FIFA tiene precisamente por matices eso. que- Pero el tema de la no intervención ha llegado a construir un paraestado que va corriendo la cerca por el tema de la especificidad del deporte. Con ese cuentico de la especificidad del deporte... ¿A qué te refieres con la especificidad? Es un término que utiliza la Especificidad. familia del fútbol para blindar las decisiones y las determinaciones, porque el ámbito de las reglas de juego y el ámbito de las sanciones disciplinarias, en eso no puede tener injerencia nadie. Por lo tanto, el señor, para traer acaso la colación de tu
del jugador uruguayo. Él rompe, en mi concepto, yo hago también parte de una instancia que se llama la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que resuelve conflictos laborales entre jugadores de diferentes nacionalidades a los clubes donde se origina, que es como una protección. Fíjate que ahí hay otra que si acaso la comentamos, pero básicamente ellos lo que arman es, los jugadores no pueden ir a las instancias judiciales de sus países, porque pueden ser objeto de sanciones, porque es que las reglas... Eso es una violación, nosotros. ¿no? Es una violación de un derecho fundamental, Carlos. Me acaba de decir que la FIFA está violando un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia de cualquier ciudadano. Y lo reproduce cada una de sus asociaciones, porque si no respetan esas regulaciones, pues obviamente no pueden hacer parte de la FIFA. De acuerdo, o sea, es algo que realmente no tiene sentido, no empata lo uno con lo otro. Definitivamente es algo que o se respeta como lo dice la FIFA o no hay derecho. Entonces, si ustedes están diciendo que realmente hay violaciones de derechos a los jugadores, una pregunta, Federico, ¿cuál sería el camino? ¿Es exigirle a la FIFA o exigirle a cada Estado nacional o exigirle a su Asociación Nacional de Fútbol? Yo creo que no debe comenzar de lo micro a lo macro. Pues uno sí tiene que, pero es muy difícil. Uno diría, bueno, la solución es una movilización de la sociedad civil y aquí está movilizada ya. Son equipos que tienen hinchadas millonarias, pues, que semana a semana reúnen gente. Goles, no a, es que ese a defender porque derechos. La relación entre el aficionado y el fútbol es de infante. El fútbol, como lo decía Juan Villoro, es revivir semanalmente la infancia. Eso se mantiene y la relación con el fútbol es muy pasional, y eso ocurre con el aficionado raso y con el mismo presidente, que del fútbol yo espero entretención, emoción, y yo no, como el famoso video de John Oliver que anda circulando tanto, yo no me voy a meter a ver cómo está hecha esa salchicha, yo me la como y la disfruto. Y hay como un blindaje y ahí está una barrera que yo no quiero ver muy bien qué está pasando ahí, porque no me quiero dañar, estropear mi fuente de distracción. Sí. Eso yo creo que es un obstáculo, digamos, para que esa movilización que tú dices, para que esa exigencia ocurra. El aficionado que pone a decir, este jugador es muy bueno, pero ojo, no le están pagando la seguridad social, cuidado porque ese llegó de un origen que yo no, por allá del Bajo Cauca, y eso es... Los otros sí, no sea aguafiestas, no sea ñoño, no sea... Sí. O sea, no a nosotros no nos interesa los derechos de los trabajadores, si les pagan o no, o cuál es el origen de los recursos. Fíjate todo el tema del narcotráfico. Ahora ya volvemos. Entonces el tema es, el hincha quiere ganar, tener el mejor equipo, celebrar y salir campeón. Si es regulatorio, si no es regulatorio, si es Estado o no es Estado. Entonces fíjate que en Colombia, quien fijó esos límites fue la Corte en 1997, que lo dijo muy clarito, lo que tú estás pidiendo. Los reglamentos de la FIFA son reglamentos de carácter privado que no pueden estar por encima de los derechos constitucionales que garantizan nuestra constitución política. Por lo tanto, esas regulaciones no pueden violar esos derechos y por lo tanto el Estado está en la obligación de revisar que esos reglamentos expedidos por la Federación Colombiana no vulneren los derechos de los trabajadores, no vulneren los derechos de los deportistas. Es una vuelta complicada. Yo voy a ser un poco abogado del diablo, porque resulta que es que el gobierno ni el Estado ha participado del fútbol. No participa y no participó por muchos años. ¿Qué pasa? Ellos quieren involucrarse cuando de repente cuando empiezan a pasar esos casos de que no le pagan seguridad social y empiezan a ver cosas más sociales que deportivas. No, yo no estoy de acuerdo contigo, porque dime qué club es dueño de un estadio en este país. O sea, bueno, todos los estadios son públicos. El son Cali tiene un estadio. Ahora todavía no está entrando en funcionamiento, pero estamos hablando todavía. No, el Estado, discúlpame, el Estado ha constituido toda la infraestructura deportiva. Cobra por eso. Cobra. Ok, cobra. Pero es que es pública. Pero ¿quién define dónde se juega? No el Estado, la DIMAYOR, a pesar de que los escenarios son públicos. Claro. ¿Cómo puedes explicar que la DIMAYOR limite y restrinja la posibilidad de que tú uses un estadio hecho por el Estado? ¿Sí?
como pasó Pero con eso- Barranquilla. O ahora con la Itagüí. restricción, sí. Pero Itagüí es- va a Pereira, pero finalmente quien quiera jugar en la cancha que Pero Itagüí valorizó. ese debate se da en todos, o sea, por ejemplo, todas cuando las industrias. Caracol Televisión organiza la recepción Sí. para la selección y le Está el tema de la cierra los información periodística, ¿o no? espacios, no, Sí. tenemos los derechos, estaba siendo organizado el evento de homenaje en un espacio público respaldado por alcaldía y era una cuestión realmente De nacional, interés porque fue nacional, una claro. movilización nacional y cerraron, los derechos los tenían ellos y los cerraron, o sea, el espacio entre lo público Es y lo igual, privado. Es igual, yo digo que el Estado no participa y vino a participar cuando pasa la creación del comité donde que tú haces parte y todas estas cosas que empezamos a hacer un poco más de lo social, de lo deportivo a lo social, pero el Estado no participó porque, ok, pueda que el estadio sea público, pero igual cobra. Si tú vas a pagar el arriendo por el estadio y vamos a jugar Bueno, nosotros. pero hablemos de plata, entonces Federico, ¿de dónde viene la plata? ¿De dónde va. viene la plata de la FIFA? La plata de la FIFA del gran negocio de los derechos de televisión en un gran porcentaje. Ok, Y los derechos de patrocinadores, televisión y en los los campeonatos, anunciantes, ¿de todo. dónde más? O Los sea, anunciantes, porque Sí. cada torneo de la FIFA trae por lo menos 7 u 8 grandes anunciantes. ¿pero cuáles que son tienen los derecho. torneos de la FIFA aparte del Mundial? Mundial femenino, Juvenil, mundial sub-20, masculino, mundial sub-20, mundial sub-17, Mundial de sub-17. clubes. Mundial de clubes. Y las asociaciones que son los... O sea, la FIFA realmente es una célula de varias, como te decía. Entonces, Conmebol, que es Sudamérica, 10 CONCACAF países, también tiene monta su- la Copa América. Sí. Los CONCACAF. europeos montan la Eurocopa. CONCACAF monta su... Entonces, hay una cantidad de torneos regionales que también hacen parte de la FIFA, tienen que tener el mismo reglamento y los clubes hacen también sus torneos paralelos, la Copa Libertadores, la UEFA Champions, todo ese dinero en algún lado indirecto termina llegando allá. Aquí hay una pregunta de Luz Omaira que quiere saber si el ranking ¿qué es el ranking de la FIFA? ¿Eso también tiene relación con el dinero? No. No, es para nada. deportivo. ¿Por qué no? ¿Es puramente deportivo? Sí. Sí, es Se como miden, se cuantifican, se establecen unas variables. como el ranking del golf, Y- el ranking de los tenistas, que Sí, es un un puntaje. tema para medir cuáles son equipos mejores que Totalmente Ok, deportivo. pero si todo es puramente deportivo, ¿por qué estos árbitros en los mundiales que parecieran que quieren favorecer a ciertos países con tradición futbolera en los mundiales? ¿Es esa impresión acertada o no? ¿Por qué te ríes, Federico? No, porque aquí ya entramos en un terreno que, No, eso que es puro especulación. Salvo, sí. salvo casos puntuales como el Mundial 78 que se jugó en una dictadura. Y ahí sí después hubo una confesión del equipo peruano, Sí. del arquero Quiroga. Sí, que Que dijo que regaló los, goles. los militares primero Ojo que los tomaron el argentinos hotel. hasta hoy lo niegan. Todos El los No, pero 6-0. Quiroga sí lo dijo en la equipos televisión sí. en la década del 80. Y después Los militares tomaron el hotel el día antes del partido Sí. Perú-Argentina. No les dijeron nada, pero imagínate un jugador de fútbol en otro país lleno de militares en el hotel. Y cuando salieron al estadio, uno de los militares se fue con el arquero y se fue hablando con él en el bus y le dijo, tú entiendes la importancia de que Aún más. Argentina gane. Él lo confesó después en un programa de televisión de su país. Dijo que le habían ofrecido un dinero para que se dejara hacer los goles. Yo puedo estar equivocado, pero entiendo que Henry Kissinger estaba en, Sí, en el estaba estadio. Y en el creo que estadio, fue en sí. el intermedio, Sí. secretario de Estado de Estados Unidos, Sí. a decir que aquí había mucho más en juego que un torneo. Claro, porque era una dictadura Estamos en la militar Guerra Fría complicada, y- ¿no? La de Videla. Y después nos enteramos pero que- la, que pero la hubo FIFA participación insiste en que colombiana. ellos no permiten que la política tenga injerencia en sus decisiones, lo cual es absolutamente ridículo que lo crean. Porque, ¿qué país no quiere celebrar un evento? Mire, una de las revelaciones más... Pues Colombia no quiso. Colombia. Ya iba a terminar esa oración usted. ¿Qué país no quiere celebrar un evento En el como año un mundial? 86 Colombia. Colombia no quiso, Sí. pero pasemos. Pero después de que hicieron el Mundial Sub-20, en algún momento, hablo yo con el vicepresidente de la República de Colombia actual, el señor Angelino, que ha sido líder sindical. Estamos en todo el debate de si las regulaciones pueden estar por encima, las regulaciones de la FIFA, de nuestros derechos. Y él, después de celebrar el Mundial Sub-20, me dice, es que la FIFA tiene mucho poder. Entonces le digo yo, vicepresidente, pero la FIFA no puede estar por encima del país y de las reglas del país. Ese es el poder. La televisión, mire lo que construyeron después del Mundial Sub-20 y la imagen de Colombia como al exterior, evidentemente de una imagen muy diferente a lo que se decía de Colombia todo el tiempo y las cosas negativas, de una imagen positiva, y el gobierno salió muy fortalecido con el Mundial No Sub-20. la relación funcional de la que Claro. hablaba al comienzo.
Entonces esa relación sí existe, esta relación que dicen que no hay entre fútbol y política sí está, y sobre El fútbol todo es un hecho político. Sí, totalmente. pues poderoso. claramente lo Totalmente. vimos cuando llegó la selección. La Mira. movilización no fue una movilización deportiva, fue una movilización política. Hay dos ejemplos del siglo pasado que son muy discientes. En la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se organizan 2 mundiales en Suecia y Suiza que se suponían eran territorios neutrales para que no hubiera el problema entre Francia y Alemania. Y había tanta pelotera política, porque la posguerra no fue fácil, que la FIFA decidió, por ejemplo, en uno de esos mundiales, en los grupos de 4 equipos, poner 2 cabezas de serie. Y que no se podían enfrentar entre ellos dentro del grupo. Entonces terminaron los equipos jugando 2 partidos en vez de 3, precisamente para evitar que hubiera conflictos entre los presidentes de los países o de las asociaciones. Y luego viene el tema que nos tocó a nosotros en el 89. El conflicto del cual hablabas de tu programa anterior, que todavía existe porque hoy es la invasión, llegó a ser tan fuerte en su momento a nivel de fútbol, porque Israel era un equipo bueno, que lo tuvieron que sacar de esa asociación de Oriente y lo pusieron en Europa, porque Está en Asia. cuando Pero armaron sigue un partido... Está en Europa, sigue claro, en porque Europa. no puede competir Sigue en con ninguno de Europa. los países vecinos. Israel los siembran en Europa porque los partidos no se jugaban, los árabes no llegaban a jugar los partidos, perdían por W, porque no querían enfrentarse ni siquiera a verse con los israelitas. Y Colombia enfrenta repechaje a Israel cuando era un grupo Sudamérica-Europa, ¿no? El repechaje nuestro del Palomo Zuriaga y esto en Tel Aviv. De hecho, ellos le huyeron. Ese es el mejor ejemplo de que la FIFA dice, ojo, no nos metamos en el conflicto Israel-Palestina, porque Israel tiene un potencial, obviamente, político, pero además Israel es aliado de los Estados Unidos y vamos a organizar un mundial en el 94 allá. Si se desata una guerra del fútbol, que las ha habido, la FIFA, si puede evitarla, lo hace. Y hace ese tipo de jugadas como la del 89. Nos vamos a una primera pausa. Manden sus preguntas a la cuenta #INTL y las contestamos cuando volvamos.